Este programa llega a ustedes con el patrocinio de La Clínica de las Motos. Muy buenas tardes, comunidad amalfitana, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diálogos de Fe, un espacio creado para conversar con las diferentes iglesias que tienen presencia dentro del municipio de Amalfi y saber cómo es que los amalfitanos y la comunidad en general vive su relación con Dios, con la fe y con la espiritualidad. Hoy hemos preparado para ustedes un capítulo muy especial y los invitamos para que nos acompañen a ver qué opinan las personas de la calle sobre el tema del día de hoy. Hola, mi nombre es Fayzulandra Montoya Mesa y lo que yo hago para perdonar a las personas y estar en paz conmigo mismo es pensar en las virtudes, en las bondades y en el lado positivo de las personas o situaciones por lo cual me están llevando a este momento de tensión. De esta manera transformo mis sentimientos en respeto y tolerancia para estar bien conmigo misma. Bueno, y como ya pudieron observar, el tema del día de hoy tiene que ver con el perdón y la reconciliación, un tema que ya hemos trabajado desde otros ámbitos con otros pastores invitados aquí en este programa, pero hoy tenemos la fortuna de contar con el pastor Albeiro. Él es el pastor de la Iglesia Manantial de Vida y Esperanza. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos el día de hoy. No, a usted, Jessica, le doy gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Por el privilegio que nos da, porque es un privilegio poder estar en este momento, y gracias al canal, por supuesto, y a toda la directiva, a todos los que tengan que ver con el ámbito para que salga al aire este programa. Le damos gracias al Señor por ello. Amén. Bueno, pastor, empecemos entonces contándole a las personas el tema es un tema que ya se ha trabajado mucho dentro del programa, dentro de los servicios que ustedes tienen en la iglesia, y es el perdón. Nos recalcan mucho sobre el perdón, hay que perdonar, hay que vivir en perdón, pero muchas veces las personas sienten que el perdón es un acto como de humillación, como un acto de darle la razón al otro, y muchas veces no estamos como tan dispuestos a ceder en ciertas cosas. ¿Qué piensa usted sobre este tema? Me gusta la palabra que colocó de humillación y de ceder. Yo se lo digo en primera persona. Dios en esa parte sí ha tratado conmigo y fuerte. Puedo dar fe. ¿Qué es perdonar? Para mí, antes de conocer al Señor, no era posible, Jessica. Créame, lo que usted acaba de decir, esa es la actitud de una persona apartada del Señor. No significa, quiero decir, desde el punto de vista que nosotros lo vemos, ¿verdad? Porque no es fácil ceder, no es fácil decirle, es que yo tengo la razón. No sé si recuerdo, de pronto puse este ejemplo, pero quiero volver a traer a colación, en un programa anterior creo, pero quiero volverlo a traer a colación, y es cuando una persona habla mal de mí por primera vez y me deja por el piso. Me sancionaron por un mes, yo no me defendí. La segunda vez, cuando llega y comienza la persona, yo me doy cuenta a tiempo. Entonces yo hago llamar a las personas para que confrontáramos, donde ya iba la filita de las personas, donde ya iba el cuento. Entonces comenzamos el último, que tan, llegamos a la persona. En conclusión, lo que quiero decirles es que la persona se fue herida. A los 8 días, 15 días más o menos, yo estaba en mi casa
sentí en mi corazón, no escuché ninguna, tiene que ir a pedir perdón porque la persona no volvió a la congregación, tiene que ir a pedir perdón. Y yo una vez reviré, vea, que fue un pensamiento, y dije, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? La cosa quedó así, yo llego a la casa pastoral y me dicen, hermano, usted tiene que ir a pedirle perdón a esa. Entonces era como una confirmación de lo que ya había pasado. Entonces mire que en las propias fuerzas de nosotros no podemos, Jessica, pero es el alivio más hermoso y un descanso que usted siente cuando usted suelta, porque eso es soltar. Claro, bueno, y es que socialmente nos han criado, nos han preparado en una sociedad competitiva donde desde la casa, desde la escuela, todo el tiempo nos están diciendo hay que ser el mejor y el que es el mejor siempre tiene la razón. Cuando entramos en el ámbito laboral siempre nos dicen el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga. Entonces, por eso siento que es tan difícil socialmente entender el tema del perdón y poder cómo aplicarlo. ¿Qué opinas tú de esta afirmación? Es que ese es el dilema, por eso volvemos al punto, es el dilema. Es tan fuerte porque la misma sociedad, la misma forma de vida, lo mismo que nos están mostrando, nos llevan a, si me la tengo que llevar por delante, me la llevo para mis beneficios, para que me vaya bien. Cuando venimos al Señor, no es humillación, es entender que queremos agradar a Dios, no agradarnos a nosotros. Y es una cosa donde podemos empezar a entender que lo que Dios quiere hacer es que nosotros, es el morir al yo, que es lo más difícil de nosotros. El yo quiere de todo, Jessica. No le importa a nadie, créame. Así usted le diga que sí le importa, estoy hablando personalmente, no estoy hablando, el yo quiere todo. Entonces ese yo es dejarlo a que muera para que crezca el otro que es el Señor en nuestra vida. Y cuando Él crece, las cosas no son tan difíciles como se parecen. ¿Hay algún tipo de diferencia entre perdonar, justificar la acción del otro y olvidar? Pues son tres, ¿cómo se diría? Serían tres acciones, sí, porque perdonar pues es aquello que uno dice, bueno, listo, lo hiciste, me ha dolido, pero vamos a seguir adelante. Justificar, es como yo decirle, hombre, entonces lo que hiciste, yo tuve culpa o lo estoy justificando por algo, entonces, y la otra fue olvidar. Nunca va a olvidarse, sea lo que sea, usted nunca va a olvidar. ¿Sabe cuál es la diferencia? El olvido en el Señor. Todo tiene que ver, en nosotros todo tiene que ver en el Señor. Si es en el Señor, yo puedo olvidar lo que usted me dice, en el sentido de que yo al recordarlo, a mí no me va a herir aquello que sucedió. Esa es la diferencia. Pero cuando dice yo perdono pero no olvido, usted escuchaba frasecita por ahí, yo perdono pero no olvido, no está haciendo nada porque no está perdonando. O sea, está haciendo lo de labios, digámoslo así, pero su corazón está herido. Entonces mientras que el corazón está herido, no hay nada, no hay forma, porque cada vez que va a recordar le va a dar rabia. Yo lo sé porque yo lo viví, o yo sé que los que me están viendo, lo están escuchando, muchos han sido heridos. Y cuando viene ese recuerdo, a usted se le aprieta todo, o sea, usted le da ira, le da de todo. Pero cuando estamos en el Señor, viene ese recuerdo, y se lo digo sinceramente, sé que es perdonar, Jessica, y no duele, no duele. Fue algo que pasó como algo más que pasó. Con esa respuesta que me acabas de dar, puedo intuir, y bueno, y ya lo hablamos también en otros programas con otras iglesias, que perdonar no implica que ya no voy a volver a recordar, sino que ya voy a recordar sin dolor, o perdonar ya es borrar de repente todo el recuerdo de mi cabeza. No, vuelvo y digo, no lo va a borrar. La diferencia está en cómo vas a recordar. Y si recordamos con dolor, con amargura, con resentimiento, con rabia, entonces no ha habido todavía una sanidad, digámoslo así, que Dios haya podido haber hecho. Porque nosotros queremos hacer muchas cosas, nosotros como personas queremos pronto por agradar a la otra, por agradar a una familia o por agradar a alguien, listo, lo paso por alto, pero le duele. Pero cuando
queremos agradar al Señor, vea Jessica, Él se encarga de eso, créame, yo se lo digo, por experiencia propia, por testimonio, Él se encarga de que aquellos que nos hicieron mal, aquella persona que hizo daño, ya uno lo ve con otros ojos, no lo ve con los ojos de rencor, con los ojos de rabia, sino con ojos del Señor, digo yo. Y eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Eso son unas poquitas cositas que va haciendo nosotros para que vayamos muriendo al yo. Pastor, ¿por qué cree usted o cree usted que sea posible que una persona que lo ame a uno, que sienta un vínculo, un cariño, un afecto hacia nuestra propia persona pueda herirnos? Es el caso, por ejemplo, de padres que ofenden hijos, de hijos que ofenden padres, de todo este círculo familiar, de amigos que sin querer o queriendo infringen en nosotros un dolor que implica ser perdonado. Quiero partir de experiencia y quiero compartir para poder explicar mejor. Antes de yo conocer al Señor, Jessica, con mi esposa nosotros tenemos una relación altibaja, pero ¿quién eran los que salían sufriendo en esta relación? Nuestros hijos. Entonces yo me enojaba con mi esposa y sé que sucede en muchos hogares seguramente, pero voy a hablar en primera persona. ¿Y con quién pagaba el pato roto? Como dice uno. Los hijos, el animalito, que no tiene nada que ver, porque es como si el diablo endemoniara a la otra persona, por cualquier cosa, por una discusión, por bobadas inclusive, y perdónenme la expresión. Entonces cuando sucede esto, como no hay ese conocimiento del Señor, digámoslo así, no lo hay, entonces la persona va a comenzar y va a maltratar. Y nunca va a poder perdonar. Dije que quería comenzar. Entonces yo salía de la empresa, por ejemplo ahí en Medellín, yo salía de trabajar en la empresa y yo quería decirle a mis hijos, los amo. Pero había tanto, yo no sé qué es lo que había en nosotros, que a mí la palabra literal, le estoy diciendo literal, se me quedaba aquí. No salía de ahí, ni para mi esposa. Pero cuando conozco al Señor, eso es como si destapara este tarro y se soltó. Hoy le puedo decir a mis hijos los amo, a mi esposa la amo, a todos los amo. Estoy hablando en primera persona. Entonces, porque viene una vida, o sea, es algo como que lo está atrapando a uno poco a poco, lo va atrapando y hace que usted hiera, consciente o inconscientemente, y no le importe. Más o menos sería la expresión así. Pastor, ¿qué pasa si digamos tuvimos usted y yo un conflicto, yo decido en mi interior perdonarlo, pero usted no está dispuesto al diálogo? O sea, yo no puedo hablar con usted para expresarle mi sentimiento de perdón. ¿Hay un verdadero perdón ahí? ¿Hay una verdadera reconciliación o puede haber perdón sin reconciliación? Voy a volver al tema de la señora que habló conmigo. Bueno, antes de llegar allá, somos guiados por el Señor. Dios prepara todo el ambiente, Jessica. Nosotros, cualquier paso que vamos a dar, siempre oramos a Dios antes de. Sea lo que sea, el creyente siempre va a orar. Voy para tal parte, Señor, sea tu gracia, sabiduría, lo que va a tratar, lo que va a manejar, todo esto. Uno comience todo, se lo entrega en manos del Señor. Entonces cuando hay una situación, se entiende que hay un problema, una dificultad, entonces uno lo primero que hace es hablar con el Señor. Dios va a preparar el día. Le digo a esta hermana, yo llego y después de que yo le pido perdón, la señora se derramó y no lo perdonó. Pero sabe que yo sentí una paz y yo creo en esto. O sea, desde que uno haga la parte que uno le corresponde, uno soltó ya el dilema a la otra persona. Y lo que nos toca a nosotros es seguir orando por la persona. A los 15 días, 20 días creo, como las 3 semanas me llamó, me dijo, ya lo perdono. Entonces mire, o sea, uno quisiera que las cosas fluyeran todo en un momento dado, pero todo tiene el tiempo y el tiempo del Señor es perfecto. Entonces uno simplemente es orar. Yo no puedo salir, antiguamente, bueno, pero quiero hablar de mí, no quiero hablar de nadie.
uno salía, voy para aquí y sí, hasta luego salí. Hoy no, Señor, voy a salir, Padre, guárdame en el camino, líbrame de accidentes, de muerte, de engaño, mentira. ¿Sí ves? Entonces, no es lo mismo. Entonces, cuando conocemos al Señor, todo se lo entregamos a Él y Él se va a encargar. Él va a hacer aparejar, lo he visto y lo he vivido. Y sé que muchos lo han vivido de esta manera. ¿Qué cree usted, pastor, que pueda pasar con una persona que se niega a perdonar? Pienso que no es fácil, porque las heridas son heridas. Pero a mí que me han herido, personalmente, no estoy hablando de esa señora, eso no fue nada. Para otras heridas, le digo que el único que sana y cicatriza, porque eso es cicatrizar, es el Señor. Mientras que nosotros no vayamos al Señor, vea, ahí se por un vaso de agua, Jessica, antes de decirle, solo por recibir un vaso de agua, gracias Señor, gracias por esto, porque me está quitando la sed. No necesitamos orar porque nos recibimos un dinero, porque recibimos algo, no, por algo tan sencillo como eso. Señor, gracias porque me trajiste a mi hogar, a mi casa. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida, entregamos al Señor todo, Jessica, Él se encarga. O sea, si la persona que ha sido herida comienza a orar. Recuerdo de la persona que me hirió, toda la familia de él era creyente. Yo apenas estaba empezando en los caminos del Señor, que me hirió fuertemente, pero una cosa terrible. Y él era la única, lo que llamaban la ovejita negra. Y entonces esta persona, yo comencé a orar. Yo estaba recién llegado al Evangelio, comencé a orar por él, a orar para yo poderlo tratar. Y Dios aparejó. Vea, esa persona era para que me evangelizara a mí. Yo llevaba por ahí meses haber aceptado al Señor en mi corazón. Y yo comencé a hablarle del amor de Cristo. Y me decía, ¿y este man por qué me dice esto? Y este man era repitiéndome, yo hablándole del amor de Cristo. Yo no lo miraba con el daño que me haya hecho, con todo lo que él había hecho en mí, sino hablándole del amor de Cristo. Y él simplemente, la respuesta de él, ¿y este man por qué me dice esto? ¿Y este man por qué me dice esto? Porque él tenía hermanos que eran pastores, él estaba rodeado de pura familia cristiana y él conocía, por alguna u otra manera, él conocía. Y él quedó aterrado porque yo apenas estaba empezando. Entonces, estoy hablando ahora desde la parte de que me hirieron, decidí, y con la ayuda del Señor, porque en mis fuerzas no hubiera podido, las fuerzas mías hubiera sido de otra forma, como muchos piensan arreglar muchos problemas. ¿Qué dice puntualmente la palabra de Dios sobre el perdón? ¿Y por qué cree usted que sigue siendo tan vigente aún en esta época? Todos, mire, todos, aquí sí es sin excepción, todos conocemos el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para no ir más, hay más palabras, pero voy a ir a la que todos conocemos, todos. Entonces, mire qué dice el Señor, perdona nuestros pecados. O sea, Él nos está pidiendo que perdonemos, como también, mire, nos estamos pidiendo al Señor que nos perdone, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso la palabra la hemos cogido solo de palabra, pero no en acción. Y esa es la diferencia entre el Evangelio y la vida común y corriente, digámoslo así. Porque podemos conocer palabra, pero ¿sabe qué es lo más importante? Es que es conocer esa verdad y poderla vivir, manifestar. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que dice, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, porque le estamos diciendo al Padre Nuestro. Entonces, si nosotros actuamos conforme a esa palabra, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Pero si nosotros no lo hacemos, porque no lo vivimos. Vuelvo a lo que dije anteriormente, que decimos perdono pero no olvido, porque es el común. No, yo te perdono, Jessica, yo te perdono, pero yo no puedo olvidar lo que tú me hiciste. No quiero decir la palabra mejor, pero es una ironía. Es una ironía porque ¿cómo va a decir algo y no olvida? Si no olvida no va a perdonar, porque cada vez que recuerde va a venir otra vez la rabia, el remordimiento, según la causa. Entonces ese es el dilema. Podemos hablar aquí de algunos ejemplos bíblicos de que nos dice que que nos enseñan del perdón. José,
en la Biblia. José es uno, los hermanos lo vendieron, el pelado lloró, el papá lo manda a buscar a los hermanos, los encuentra y él alegre, y como ya había su cosita, tenían envidia por el hermano, porque el papá amaba más a este muchacho que a los otros hermanos, y decidieron ahí, conspiraron contra él, lo iban a matar, pero lo decidieron venderlo. Al papá sí le dijeron que se había muerto, pero lo venden. Pero Dios lo prepara en Egipto para salvar al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ellos llegaran y pudieran sobrevivir a los 7 años de hambruna. ¿Y él qué les dice? Entonces ellos le piden perdón, le dicen, no, ustedes quisieron mal en mí, pero Dios usó ese mal para bien. Y otro ejemplo que vamos a colocar es el Señor Jesús. El Señor Jesús, mire que no le respondió a nadie cuando lo llevaron, ese día que lo llevaban a la crucifixión, y aún ahí en la cruz, cuando Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa palabra es tremenda porque hacemos cosas que no sabemos lo que hacemos. Creemos saber, pero no lo sabemos muchas veces y actuamos de esa manera. Entonces, ¿qué hace el Señor? Tratar con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Vuelvo con lo que yo ya he dicho, ya hasta la tercera vez, morir al yo, que ese yo es el que hace que usted quiera llevarse por delante al que sea. ¿Hay algún momento que sea idóneo para buscar el perdón, para ofrecer el perdón, o se da en cualquier momento naturalmente? Dios, vuelvo y digo, nace en lo que tenemos del Señor, o sea, en la búsqueda del Señor, en esa comunión con el Señor. Jessica, Dios apareja todo, por sencillo que sea, por lo que tenga que hacer, Dios lo apareja. Yo lo he visto, lo he vivido y sé que muchos lo han vivido. Entonces, lo primero, si yo voy a pedir perdón o voy a perdonar, ¿qué debo hacer? Orar. Por mí, por supuesto, pero voy a orar por la otra persona. Eso es fundamental, orar siempre por la otra persona. Vean, Dios va a aparejar todo en el momento. Usted puede preocuparse cómo lo voy a hacer, qué le voy a decir, cómo voy a hacer. Mire, y desde que estemos haciéndolo como el Señor quiere que lo hagamos, o sea, manejándolo de esa manera, siempre buscando su presencia, siempre buscando la dirección, siempre buscando el momento, Dios, o sea, siempre buscando ese momento, Dios se va a encargar. En el lugar menos indicado, en el momento menos esperado. Usted puede planear las cosas, se lo voy a poner de otra manera. Usted puede planear, o yo puedo planear las cosas, porque yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Yo no quiero estar enojado con Jessica, yo quiero arreglar esta situación. Yo me voy para de Jessica. Vamos a suponer que Jessica en ese momento está peleada con el esposo y por ir derecho con los hijos. Y llego yo, que le hice daño y que le voy a pedir perdón. ¿Usted qué cree con qué me va a recibir? Con una piedra a la mano, y cae bien, usted también, usted lo remata. No, pero si yo oro, Señor, yo necesito pedirle perdón a Jessica. Yo la embarré, yo metí las patas, Señor, porque yo al primero que tengo que pedirle perdón en toda situación es al Señor. Señor, perdóname porque es tu nombre al cual ofendí, porque yo estoy expresando tu nombre y yo lo ofendí, Señor. Entonces, cuando yo hago esto, Dios comienza, y entonces voy a llegar en el momento en que usted está más enamorado. O sea, es hermoso, Jessica, es hermoso. Yo se lo digo porque yo lo he vivido. O sea, alguien que haya vivido eso es hermoso, porque usted orando, Dios va a aparejar todo. Entonces, el primer momento es orar, y Dios se va a encargar de lo demás. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero se me ocurre a mí pensar que los agravios, hay de agravios muy pequeños hasta agravios muy grandes. No es lo mismo que alguien venga y hable mal de mí, o que alguien venga e invente un rumor de mí, a que pase una situación en un país como el nuestro, que está tan marcado por la guerra, que hay tantos grupos al margen de la ley, que hacen cosas pues que afectan no solamente personas, familias, sino comunidades enteras.
¿Siente usted que el perdón o que el esfuerzo para perdonar o que el proceso para ofrecer el perdón, así él no me esté pidiendo perdón, pero yo quiero perdonarlo, es el mismo? ¿O siente que es un proceso diferente, que es un esfuerzo diferente? Me disculpa si soy reiterativo en la parte de la búsqueda del Señor, o sea, la comunión con el Señor. O sea, eso es primordial. Por eso le decía que de parte y parte. Entonces, esa puede ser pequeño, puede ser grande. Dios nos va a ayudar a sanar el corazón. Si le entregamos esa carga al Señor. Mire, ese perdón me hace recordar algo que te compartía la vez pasada de llevar el mercado. Es que el mercado puede ser, es una carga, el perdón es una carga y enferma. No va a creer, eso trae enfermedad. Se vienen enfermedades por no sanar. Entonces, usted va con el mercado, va con esa carga, va cargado con algo y usted va cansado a llegar a la casa. Usted dice, no, yo no voy a descargar porque voy a ¿qué? Voy a llegar hasta mi casa. Pero cuando usted descarga, ¿cómo se siente? Liviano. Es eso, entregarle, porque eso es una carga que nosotros tenemos. Y esa carga, si se la entregamos al Señor, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar sabiduría, Dios nos va a dar todo para hacer las cosas bien. Y vea, y eso es lo mejor porque queda una reconciliación y queda una sanidad. Y ya usted puede verlo, lo puede abrazar, lo puede saludar, pero mientras tanto, o sea, yo creería, no tengo un testimonio, de pronto y si alguien en el programa, si alguien tiene un testimonio y quiera compartírnoslo en su momento, de que lo hizo sin necesidad del Señor, pues me alegraría seguramente, pero de uno en 1000 yo iría, sin exagerar, o en uno en 100, pues para no ponerlo tan alto, y porque por experiencia el único que nos puede ayudar a sanar nuestro corazón, porque el problema es nuestro corazón, y el corazón si está sano, usted puede actuar bien. Se lo debe volver de esta manera, en una pareja, cuando hay el amor, está fluyendo todo, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo estás? Estás bonita, estás bonito, qué bueno que hayas llegado, qué bueno que te haya ido bien. Lo volteamos. Que estén peleados. Ni siquiera, ahí está la comida, o vaya, sírvate, allá está hecho. Por decir algo, porque son detalles, lo de que la esposa le comparte a uno el alimento, todo eso, uno comparte con ella, es forma de agradecimiento, de agrado y todo eso, y de amor. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, así es con el Señor. Si yo estoy con Él, Él me va a ayudar. Si yo estoy solo, vamos a sufrir más. Bueno, yo agradezco mucho que nos hubieras acompañado la tarde del día de hoy, no solamente a nosotros que estamos aquí grabando, sino también a todas las personas que nos ven a través de la señal del canal 11 Teleamalfi, a través de Facebook Teleamalfi, y a todas las personas que también nos ven en nuestro canal aliado del Peñol. Un abrazo muy especial para ellos y muchas gracias, Pastor, por haber aceptado esta invitación, por haber compartido con nosotros todas esas enseñanzas que el tiempo, la preparación y la vida misma ha dejado en usted. Muchísimas gracias. No, a usted nuevamente, Jessica, por privilegio, porque es de parte del Señor. Dios nos da un privilegio de poder compartir pequeñas experiencias, pero que nos edifique, nos ayude, pasar el otro lado, pasar el charco, pasar el problema, pasar el dilema. ¿Para qué? Para agradar a Dios, porque como dice su palabra, si agradamos al Señor, Él hace que haya gracia ante los hombres. No más, pare de contar. Muchísimas gracias, Pastor, y los invitamos a todos ustedes a que no se despeguen porque todavía queda más de este programa, Diálogos de Fe.
preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo.
Buenas tardes para todos. Una vez más le damos gracias al Señor, como dije antes. Quiero compartir una pequeña reflexión, espero que nos pueda ayudar a todos. Quiero iniciar con Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hablar del perdón, de la reconciliación y hablar de una de las experiencias más profundas y difíciles para el ser humano es un tema donde en algún momento en nuestra vida todos hemos pasado, todos hemos sido heridos por palabras, por acciones, por relaciones, por injusticias, por rechazos, por decepciones, por muchas cosas que podemos subirle a la lista. Y lo más terrible es el deseo que hay constante en el corazón o en el pensamiento del hombre de vengar, de cobrar. Sin embargo, el mensaje de hoy nos presenta una perspectiva diferente. Dios no solamente nos dice que debemos perdonar, primero nos muestra que Él nos perdonó primero. Y ese perdón es en y por el Señor. Este perdón cristiano nace de haber experimentado una nueva vida en el Señor. Es una gracia que Él nos da a nosotros. En Cristo encontramos una nueva manera de relacionarnos con Dios, pero esa nueva relación hace que sea también con los demás y con nosotros mismos. El perdón no significa negar el daño recibido o justificar la injusticia. Perdonar significa dejar de vivir encadenados, encarcelados. No podemos resolver por nuestras propias fuerzas nada, sino con la ayuda siempre será del Señor. Por eso podemos decir que perdonar es aprender a soltar para comenzar a sanar. Y ahí viene lo que es la reconciliación, es aprender a reconstruir cuando existe arrepentimiento. Y esto solo sucede con la ayuda del Señor. Ser cristiano comienza con el perdón que recibimos de Dios. El primer paso para comprender el perdón en un cristiano es entender que nosotros fuimos perdonados primero. Ser cristiano no está fundamentado principalmente en nuestros esfuerzos por alcanzar algo, una meta o algo, o aún un perdón, sino que Dios hizo por nosotros en la cruz mediante su Hijo. Hebreos capítulo 8, versículo 12 declara: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Miren, si lo dice el Señor en el momento en que decidimos vivir para Él, ¿cuánto más nosotros debemos actuar con nuestros semejantes, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros familiares, al cual consciente o inconscientemente pudimos haber herido o nos han herido? ¿Qué debemos hacer, verdad? En Cristo recibimos una nueva oportunidad. Por eso Pablo lo afirma en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él que quiere que nosotros seamos hechos nuevos. ¿Para qué? Para que lo manifestemos y para que vivamos para Él. El perdón de Dios cambia nuestra identidad. Ya no tenemos que vivir definidos por nuestros errores, nuestro pasado o nuestras heridas. Muchas personas viven porque están marcados por aquello que ha sucedido en su casa, en su ambiente laboral o en su ambiente de estudio. Pero cuando venimos al Señor, todo cambia. ¿Sabe por qué? Porque Él nos da esa nueva oportunidad y nos hace nuevos para que olvidemos todo el pasado, para que comencemos una nueva vida juntamente con Él. Así que antes de preguntarnos, yo quiero dejarle esto. Mira, antes de preguntarnos
¿Por qué tengo que perdonar a esa persona? Y muchas otras preguntas vienen a nuestra mente. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué yo? Podríamos preguntarnos, ¿sabe? ¿Cuánto me ha perdonado Dios a mí? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuánto Dios lo ha perdonado a usted? ¿Cuánto Dios me ha perdonado a mí? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, consciente o inconscientemente? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, una vez más, gacho mi cabeza, Padre, porque me equivoqué, porque erré al blanco? Ahora, si entendemos eso, ¿por qué no podemos perdonar a él o a ella? Cuando comprendemos la dimensión de la gracia que hemos recibido, porque es una gracia de parte del Señor, comenzamos a mirar de otra manera a quienes nos han ofendido. Ya no miramos igual, ya no actuamos igual, porque entendemos lo que Dios hizo con nosotros y nosotros vamos a hacer también con otros. Número 2, perdonar es soltar la deuda emocional. Es soltar. ¿Sabe qué es como una deuda? Usted cuando debe algo, yo debo, usted tal vez deba, o tal vez no deba, gloria a Dios. Pero cuando debemos algo, sabemos que tenemos que pagarlo. El perdón es lo mismo, es como una deuda. Pero esta deuda tenemos que decirle al Señor, tú nos ayudaste, así que vamos a vencer. Una de las grandes equivocaciones es pensar que perdonar significa o decir, no pasó nada. No pasó nada, tranquilo, y una palmadita en el hombro. Eso lo hacemos humanamente, pero ahí es donde fallamos, porque eso tarde que temprano va a volver a reventar, tarde que temprano va a volver a salir. No, sí pasó algo, hubo una herida, hubo un dolor y posiblemente hubo consecuencias. Jesús mismo enseña sobre la importancia de aprender a perdonar, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Lo dice Mateo 6:14. Ahora creo que el que dije fue el de Lucas, si no estoy mal. Bueno, espero no estar equivocado. Es el Padre nuestro. Él espera que nosotros perdonemos como Él nos ha perdonado. Entonces, perdonar no significa que aprobamos lo sucedido. Tampoco significa que debemos olvidar inmediatamente. Eso usted no lo va a olvidar. Pero con la ayuda del Señor, vuelvo y digo, es con la ayuda de Él que lo vamos a lograr. Perdonar significa, mire esto, renunciar al derecho de vivir permanentemente atados a las ofensas. Yo decido cómo vivir, pero siempre con la ayuda del Señor. Si yo decido solo, seguramente voy a definir que voy a estar siempre atado a ese motivo que me lleva a la atadura. Hay personas que llevan años, mire, viviendo alrededor de una herida ocurrida hace mucho tiempo. Y la persona que lo hirió quizás continuó su vida, pero ellos permanecieron emocionalmente atrapados en aquel acontecimiento. ¿Sabe por qué? Porque nunca fueron al Señor. Y aún hay cristianos, amados, para los amigos, pero también para los hermanos en fe, para los cristianos. Hay muchas personas que todavía están atados ahí porque no han ido al Señor, porque no han decidido de verdad decirles, Padre, debo perdonar o debo pedir perdón. Por eso en Colosenses, para poder vivir en esa libertad que Dios nos ha hecho libre y que nos quiere ver libre, Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Se lo repito? Es hermosa la palabra del Señor, pero más hermosa cuando usted y yo la podemos vivir continuamente, cuando usted y yo la podemos hacer realidad. No como una palabra más, no como un dicho más, no como una reflexión más, no, sino como una vida misma. A veces pensamos que cuando perdonamos estamos haciendo un favor a la persona que nos lastimó. No, Señor. Pero muchas veces el primer beneficiado del perdón somos nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Soltamos una carga, soltamos algo que llevábamos encima.
El resentimiento puede convertirse en una prisión. O sea, usted piensa en eso, le da rabia, usted piensa en eso y de una vez vuelve su vida a una atadura. Perdonar es comenzar a abrir la puerta. Soltar no significa decir que estuvo bien. Soltar significa decidir que aquello que me hirió no seguirá gobernando la vida o mi vida misma. Y quiero terminar con una oración. Quiero terminar con una pequeña oración. Porque no es fácil. En nuestras fuerzas, vuelvo y le digo, no es fácil en nuestras fuerzas. Usted y yo podemos querer hacer muchas cosas buenas, bonitas, por el bien de los demás, por el bien mío inclusive. Pero si esas cosas están unidas con el Señor, vamos a ver la gloria de Él. Así que quiero que allí donde usted está, pueda orar conmigo esta pequeña oración, si la quieres hacer. No significa que esta oración va a traerle de una vez la sanidad, pero es el comienzo de un nuevo camino. Lo primero que tenemos que pedirle, Señor, perdona nuestros pecados, Dios. Perdona nuestra vida, Señor. Perdona nuestras fallas, Señor. Perdona nuestros errores, Dios mío. Perdónanos, Padre. Algunos se lo hemos hecho conscientes, otros inconscientes, Señor. Pero aquí estamos delante de ti, Padre. Y queremos pedirte, Dios, en esta tarde, Señor, que tome el control de nuestra vida, Padre. Que tome el control de cada decisión que desee tomar. Señor, sana mi corazón, Dios. Sana mi corazón de heridas que haya recibido. Señor, sana mi corazón de heridas que haya hecho a otros, Padre. Dame la gracia para perdonar y para pedir perdón, Señor. Sabiduría para poner límites, Dios mío. Humildad para pedir perdón cuando yo haya fallado, Señor. Y libertad para no seguir viviendo y encadenado a ese pasado. Señor, mira a esa persona, mira a ese amigo, Señor, a esa amiga, a ese niño, Señor, que tal vez ha sido herido, Señor. Ya su corazón está hinchado, Señor. Ya está allí, Padre, está por reventar, Dios. Que hoy, Padre, esta palabra, Señor, sencilla, que esta oración, Señor, pueda llegar a esa vida, a esa mujer que ha sido lastimada, Señor, a esa joven, a esos jóvenes que han sido lastimados, Dios. Hoy te pido, Padre, para que tome el control de ellos, Señor, que por causa de esa herida, Señor, aún se quieren hacer daño. Hoy te pido, Dios, hoy te pido, Padre, por esa vida, que no se haga daño, Señor. Que no se haga daño en ella, que no le haga daño a otro, Padre, por causa de ese dolor, Señor, que está encadenado de su pasado, Padre. Que aquello que lo hirió no se convierta en aquello que define su vida, Señor, sino que hoy que defina su vida lo que Cristo está ayudando, Padre, para soltar y para sanar su vida y sanar la vida de otros, Padre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y es así como llegamos al final de este nuevo episodio de Diálogos de Fe. Recuerde que si algo de lo que aquí conversamos resonó en usted, todas las iglesias que presentamos en este programa son de puertas abiertas. Si de pronto usted quiere conocer un poco más, ahondar un poco en el tema, no dude en escribirnos, escribir aquí en el chat de esta transmisión, que posiblemente los pastores van a estar comunicándose con usted y entablando una conversación mucho más amena. Nos vemos dentro de 15 días. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de La Clínica de las Motos.